San Pedro de Cajas. Sí. Hola, hola. Estamos aquí en la madrugada preparándonos para nuestro viaje a Oxapampa. Vamos a bordo de dos autos, Duster, Renault, y con la familia aquí adentro. Hola con todos. Sí, ahí está. Hola. Mi tío Coqui también. Así que nos espera un largo viaje de más o menos 10 horas, con desayuno y almuerzo serán, en resumen, 12 horas aproximadamente. Acompáñenos en este viaje. Ya está amaneciendo, son las 6:22 de la mañana, hemos pasado Canta, Huaros y varios distritos que son la antesala de la entrada a la sierra de Lima. Hemos llegado a Wayay después de un recorrido regular, más o menos 4 horas, y ahora vamos a hacer una pausita para encontrar un espacio donde se pueda comprar algo y luego seguir hacia la ruta de San Pedro Cajas. Queremos ir por esa ruta que no hay muchos registros en video, pero queremos, en la medida que se pueda, tratar de contarte cómo es esa ruta para llegar a la selva central. Hemos hecho una parada técnica aquí en Wayay porque un poco la gente se ha sentido mal en la ruta, pero observen este pueblito bien bonito, pueblo minero. Hay muchas actividades mineras que se realizan aquí a más de 4.340 metros que tiene Wayay. Ha habido cierto tráfico en la ciudad, en el pueblo, porque demasiado carro y demasiado bus, trailers que quieren transitar, y el pueblito pues no se da abasto. Estamos en el lugar que se llama Condorín. Este es la parte donde comienza el desvío hacia San Pedro Cajas. A Loroya se va hacia la derecha, o sea, continuamos, pero el que quiere ir a San Pedro Cajas, que es otro desvío, por aquí dobla. Aquí está. Este viaje parece largo. Esto de las pampas de Junín hacen que la carretera uno pueda correr, pueda avanzar, pero igual se hace muy largo. Y para los que les choca la altura, les puede parecer una eternidad. Pero tenemos que bajar cuanto antes porque mis pasajeros están siendo afectados por el mal de altura. Tengo que llevarles cuanto antes a unos 2.900 metros de altura, que es donde se encuentra Acobamba, y Acobamba está pasando Tarma. Es decir, cuando hacemos esta ruta ya nos ahorramos el hecho de ir hasta el cruce de Tarma y bajar por Tarma, lo cual es un poco más lejos, toma más tiempo, y aparte de eso hay más autos, bueno, más movimiento, más carros. Entonces eso queremos evitar. A ver cómo nos va por esta ruta. Hemos entrado a San Pedro Cajas. Esto todavía tiene altura, son 3.800 o 900 más o menos. Y aquí tenemos que seguir bajando. De la Plaza de Armas.
Hemos llegado a Palcomayo, es un pueblito que está en la ruta intermedia, así que hay que seguir avanzando. Han cerrado algunas pistas, algunas calles, pero nos adaptamos a eso inmediatamente y vamos a retomar una cuadrita más la vía principal para seguir descendiendo. En resumidas cuentas, me ha gustado la carretera, muy bien pavimentada, está muy bien hechecita y los paisajes increíbles, de verdad, increíbles. Eso sí, para subir debe ser un poco tedioso, se nota la altura porque hay un descenso notable, pero para cuando uno está de bajada es una pista excelente. Aquí está la plaza, si lo pueden ver. Y ahora sí, retomamos el camino. Para ir a Oxapampa. Todavía estamos en altura. Todavía hay altura. Parece que hay fiesta patronal. Por eso creo que han cerrado la pista hacia el mercado. Aquí está el mercado de abastos de Palcomayo. Estamos en Picoy. Este es un pueblito de Picoy. Mira esa iglesia, qué bonita. Bonita iglesia. Muy tradicional. Estamos llegando a Cobamba, una ciudad que está entre los 2.900 metros y 3.000 metros. Nos hemos evitado el trajín hasta Tarma, donde hay más transporte, y viniendo por aquí, aparte del paisaje, la carretera en buen estado, nos hemos ahorrado un poquito de tiempo. Estamos entrando a Cobamba. Se nota que es un pueblo grande. Esto solo es la parte de la entrada, pero igual vamos a pasar por ahí para conocer brevemente, porque seguimos en la ruta hacia la selva. Muy bien. Acá a Cobamba, conozcan un poco este pueblito. Por aquí sus calles son angostas. Y ahí nos conectamos a la carretera principal. A ver, vamos a ver. Acá vamos a desayunar. Sí, hay que ver nomás dónde nos colocamos, porque ya estamos aquí en el cruce. Por aquí nos vamos a Oxapampa. Estamos en la ruta a San Ramón y el túnel de Yanango, el emblemático túnel, que es uno de los más largos del Perú, y es una zona muy accidentada. Aquí ocurrían muchos huaicos, pero gracias a este túnel como que la ruta por esta parte se ha vuelto un poquito más segura. Por aquí está lo que le llaman la ducha del diablo. No sé por qué le tendrá que poner nombres medio feitos, pero bueno,
Es lo que le llaman, bueno, la ducha del diablo. Y es una catarata. Hace 4 años, cuando Yona y Elías eran chicos, vinimos por aquí, caminamos hasta cierta parte. Y por ahí está la famosa ducha, ¿no? Así que, es así el túnel. Ahora estamos camino a San Ramón, como le dice Elías, a Don Ramón. Ahí está el puentecito, característico de la selva. ¿Y cómo pasan los hombres? Y tiene una vereda al costado. Y nos hemos encontrado con una comunidad de moteros. Incas se llaman, Incas Motors. Ah, bueno, mira. Son varios. Hola, hola. Ellos siguen su ruta. Se van al Perú profundo. Nosotros vamos a conocer el puente Pan de Azúcar y ahí nos dicen que está la catarata Velo de Novia y Paso de los Valientes, la quebrada Aquaflor. A ver, vamos a conocer eso. Ahora estamos un poquito más destapados porque la calorcita de la selva ya se siente, pero debemos admitir que no es esa calor de hace años. Ha bajado bastante por este fenómeno que se ha presentado en la sierra, en la selva, en la costa, de un frente frío muy fuerte y que está golpeando a todos los sectores, ¿verdad?, geográficos. Quiero que vean el río Chanchamayo, ahí está. Y seguimos en el recorrido. Acabamos de pasar San Ramón, ahora se viene la Merced. Hicimos un par en unas cataratas, Velo de Novia, pero se nos complicó ya porque ya era un poquito tarde y los chicos comieron algunas golosinas, unos snacks para engañar al estómago, y ahora estamos perdidos en este viaje. De todas maneras, en Oxapampa no es el mejor clima también, igual el frío, la lluvia, estos meses que es raro. Esperamos nuestras carpas se porten bien, porque si no vamos a tener que dormir o amanecer bajo la lluvia. Así que se vienen unos días de aventura en medio de la incertidumbre. Bienvenidos a la Merced. 32 grados centígrados. Vamos a cruzar el río. Puente Quimiri, más de 22 millones de soles, dice, según las autoridades. Vamos a darnos un saltito a este puente para conocerlo, que hace tiempo queríamos venir, pero decíamos luego y se pasaba el tiempo. Está en las orillas del río Chanchamayo, que está detrás mío. A ver, vamos a conocer el famoso puente Quimiri, que por cierto, aquí está, mira, ve. Ahí está el puente Quimiri, mire, ve. Es majestuoso, es grande. Ahí está el puente. Venga, para que se tomen fotos, Camo. Todo lo que se puede encontrar en la selva, ¿no? En la selva central. Ya, gracias. Ahora sí. Vamos a pasar aquí. Ay, el puente. Ay. Wow, el puente se tambalea. Se tambalea. Da miedito porque es un puente colgante, pero
tiene sus características de que está tambaleándose. Vamos a ver. Ah, qué bonito. Tiene su playa también, mira, Yona. Tiene su playa. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Wow, qué bacán el puentecito. El famoso río Chanchamayo. Chanchamayo, Perú. Ahora hemos venido un ratito aquí para que la gente compre su helado. Ahí están todos los precios. En breve llegamos al cruce. Esta es la separación entre la carretera que nos lleva a Pichanaki, Satipo, San Martín de Pangoa, en Junín, o a la selva de Pasco, donde se encuentran Oxapampa, Villarrica, Posuso y todos sus derivados. Ha comenzado a llover. Teníamos pleno conocimiento que en estos días hay lluvias torrenciales. A ver si nuestras carpas soportan. Cruce de Oxapampa y Villarrica. Por aquí a Villarrica y por aquí a Oxapampa. Paucartambo, bienvenidos. Vamos a ver el puente Paucartambo. Y seguimos en ruta, 14 horas después de que salimos de Lima, seguimos rumbo a Oxapampa, con lluvia, con sol, con todo tipo de climas, creo. Pero es agradable, está fresco este lugar, porque normalmente aquí suele ser un horno, pues, ¿no? Hace calor y todo estaría soleado, pero ahorita parece raro, es un invierno medio fresco, o un tiempo de lluvia donde no se siente el frío como en otras épocas. Pero está bonito, así que estamos yendo para allá y nos arrumbamos hacia Oxapampa, Pasco. Mucha emoción, señores, nos acercamos a la entrada de Oxapampa. El cartel que nos da la bienvenida. Bienvenidos a Oxapower. Ha sido un viaje largo, pero gratificante, porque podemos parar en cualquier lugar, conocer, tomarnos unas fotos, probar lo que ofrecen la gente del lugar y refrescarte también un poquito si deseas. Así que esto es nuestro destino por este tiempo, Oxapampa, por unos días, y esperamos se pueda disfrutar bien y mejor que la primera vez que lo hicimos hace 4 años cuando vinimos para acá. Después de acomodar las carpas, instalar todos los equipos, nos hemos venido para una pequeña caminata con la familia. Somos un grupo de 13 personas más o menos que hemos venido y contentos, un poco cansados, sí, pero más de la emoción de volver a estas tierras que ya teníamos muy buenas referencias. Vamos a seguir caminando. ¿Qué encontramos? A ver.